La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida a Norte 32 Grados Encuentro Literario 2021. Disfrute de la siguiente presentación. El desprendimiento. El desprendimiento, nombre que hemos dado a esta lectura excepcional, es también el del más reciente libro de David Huerta, una selección de su poesía hecha con dosis iguales de pasión y de rigor por el poeta Jordi Doce y publicada por Galaxia Gutenberg, una de las casas editoriales más prestigiosas de nuestros días. Propositivamente abierto a la subjetividad de cada lector, este título, El desprendimiento, no deja de aludir al acto de entrega, pero también de renuncia, que para un autor implica la cesión de su obra al escrutinio de los años y de la crítica. Aquí, en este espacio virtual, David Huerta nos confirma su talante generoso y nos obsequia de viva voz una muestra significativa de los poemas antologados. Muchas gracias. Muy buenos días, Tijuana, desde la Ciudad de México. Los saluda David Huerta, poeta mexicano. Esta lectura ha sido titulada, de acuerdo con los organizadores y con mi opinión también, El desprendimiento. Esa palabra, esa frase, le da título a una antología de mis poemas que acaba de publicarse en España con el sello editorial de Galaxia Gutenberg. Galaxia Gutenberg es una editorial que se ha dedicado a publicar poesía en español, en traducciones también, hechas muy bien, muy profesionalmente, con gente muy talentosa. Y yo me siento realmente privilegiado y honrado de que los editores de esta casa hayan decidido publicar una selección de mis poemas. Un libro antológico que estuvo a cargo del poeta Jordi Doce, con quien trabajé durante largos meses, o mejor dicho, él trabajó fundamentalmente y yo le daba de repente algunas opiniones, me permitía alguna sugerencia, pero el trabajo de la selección, de la edición de este libro es fundamentalmente de él, de Jordi Doce. Entonces, el desprendimiento es la frase que le da título a esta lectura, porque proviene del libro así titulado, que voy a mostrar ahora en la pantalla. Es el libro más reciente, probablemente, seguramente, de Galaxia Gutenberg. Ahí abajo ven ustedes el crédito de Jordi Doce y el sello editorial. La portada, una portada, digamos, inquietante, fue diseñada, o mejor dicho, intervenida por el gran artista catalán Frederic Amat. Como es el primer libro que yo publico en España, hubo necesidad de dar una noticia acerca del autor de este libro, o sea, yo, en alguna página, en una de las primeras páginas del libro, y para eso me pidieron en Galaxia Gutenberg una semblanza en primera persona que voy a leer. Es un texto que escribí expresamente para esta edición y creo que puede resultar interesante. Semblanza en primera persona. Nací en 1949, 8 días después de que la Revolución Comunista llegó a su culminación en China. Crecí en un ambiente de periodistas y escritores, muchos de los cuales eran también militantes políticos de la izquierda. Mi padre era un poeta formidable, Efraín Huerta. Mi madre, Mireya Bravo, era una presencia irradiante. Una y otra vez he dicho que lo bueno que haya en mí o lo valioso que puedo yo dar proviene de ella, de las raíces que ella tejió en los fundamentos de mi existencia. Mi adolescencia y mi juventud fueron librescas y convencionales por partes iguales. En 1986 participé en el movimiento estudiantil de mi país. El 2 de octubre de ese año estaba entre la multitud que fue atacada a balazos por órdenes del gobierno, la tragedia mexicana conocida como la matanza de Tlatelolco. Esa experiencia marcó, a partir de entonces, toda mi vida. Me debo al sistema de educación pública de mi país.
He tenido maestros extraordinarios, pero siempre en ámbitos informales. Menciono a dos de ellos: el poeta Gerardo Denis, el filólogo Antonio Alatorre. Leí mucha poesía en la infancia y en la adolescencia. Hacia mis 12 o 13 años, la canción de Jinete de García Lorca fue lo que produjo el frisón que desencadenó una vocación de escritura que hasta entonces había sido vocación de lector ávido, desordenado, curioso. He seguido leyendo de todo, hasta los papeles rotos de las calles, según la preceptiva de Cervantes. Tengo una hija, Tania María, que vive en París y a la que adoro. Un nieto, su hijo, Pablo. Estoy casado desde 1993 con Verónica Murguía, una escritora única por su inteligencia deslumbrante, su sentido del humor y su inmensa cultura. Es el amor de mi vida. He publicado un puñado de libros de poesía y 2 o 3 de ensayos. Desde 2005 doy clases formales en 2 universidades públicas de México. Pero toda la vida, desde mi juventud, he coordinado talleres y ocasionalmente dictado cursos de temas literarios. Los alumnos que tuve a fines del siglo pasado son ahora mis maestros. No tengo título universitario. Lo digo sin arrogancia, sino con timidez. No me avergüenzo de esa carencia, pero tampoco la proclamo. Me hubiera gustado adquirir ciertas destrezas intelectuales que la educación formal de los grados superiores me habrían allegado. Mis universidades fueron las salas de redacción de los suplementos literarios y de las revistas en las que he trabajado. Aparte de todo esto, desde luego, y no nada más para complacer al doble fantasma de Pessoa y de Campos, tengo en mí todos los sueños del mundo. Uno de ellos, visitar antes de morir la tumba de don Luis de Góngora en la Catedral Mezquita de Córdoba. Hago el 60% de mis lecturas en inglés. Me oriento en francés. He olvidado el poco italiano y el minúsculo catalán que alguna vez farfullé. Y desde luego, mi alemán es prácticamente inexistente, aunque lo estudié durante un par de semestres olvidadizos en mi adolescencia de bachiller. Estoy seguro que mi amigo Eduardo Hurtado se va a reconocer en muchas de estas anotaciones, digamos, autobiográficas, porque nuestras vidas son paralelas, vidas de camaradas que han tenido experiencias semejantes. Voy a leer en desorden, quiero decir en desorden cronológico, algunos poemas, y voy a empezar con un poema que me parece digno de comentario. Voy a hacer una breve explicación antes de leerlo. Es un poema que se titula El desierto. El desierto está incluido en un libro titulado La olla, y el título alude vagamente a la poesía de Raúl Zurita. Cuando yo conocí la poesía de Zurita, lo primero que leí y lo primero que memoricé de él, del gran poeta chileno Raúl Zurita, fue un poema que se llama El desierto de Atacama. Entonces, esto es una especie de homenaje al sesgo a Raúl Zurita, y al final es un homenaje también a mi poeta favorito que mencioné ya en la semblanza, que es don Luis de Góngora. El poema termina con 2 endecasílabos, 2 versos que provienen de un soneto de Góngora. El desierto. Que nadie olvide el fulgor del desierto. Duerma la arena en la lumbre del tiempo. Las montañas, los cuerpos heridos, la memoria, las ruinas, quedaron en la soledad del desierto. Que cada herida resplandezca y cada beso selle de nuevo el rostro rojo del cielo. Que la plegaria y el vituperio, la vergüenza y el gozo se tiñan con la energía del desierto. Que tengas que escuchar siempre el rumor de la sangre en la plaza. El rojo cielo roto, las manos empapadas por un dolor oscuro, signos del desierto en el instante que enciende sus amaneceres y sus vibraciones. Que en las bocas no quede nada ni nadie. Que queden todos metidos en la sombra fecunda. Que todo se humedezca con la luz antigua de la resurrección. Que todo quede en el vuelo de esta tierra,
todo en la magia de las presencias. Los gatos y los opilotes, los perros y las iguanas, los yermos y los jardines, el jacinto dormido, el nardo enhiesto, que el desierto aparezca y desaparezca con un ritmo desnudo a lo largo de las horas y los días, las horas que limando están los días que royendo están los años. Ese es el poema El desierto, entonces. Voy a dar un salto atrás en el tiempo ahora para leer un poema de mi primer libro. Esta colección de poemas seleccionados por Jordi Doce abarca nada menos que casi 50 años de escribir poesía. En la portada aparece la frase Antología Poética 1972-2020. 50 años prácticamente todos los que he escrito poesía y he publicado también mis poemas en libros, en folletos, en cuadernillos, en revistas y en periódicos. Este es pues un poema en prosa de mi primer libro de 1972 que se titulaba El Jardín de la Luz. Fue publicado por la UNAM y es un libro detrás del que hay una historia muy simpática. Y creo que algún día la contaré. Resulta que yo no iba a publicar este libro, iba a publicar, mejor dicho, como parte de un libro colectivo, pero resulta que los demás poetas, entonces jóvenes, muy jóvenes, los demás poetas que habían sido convocados no entregaron sus materiales, sus poemas, y entonces Rubén Bonifaz Nuño y Jesús Arellano, los editores de la colección Poemas y Ensayos de la UNAM, decidieron invitarme a mí, solo a mí, para publicar un libro. Tuve que escoger más poemas para que resultara un volumen decoroso, y así se publicó El Jardín de la Luz en 1972. Voy a leer Exploraciones. Pulso, fervor. La mano del que busca se hunde en torsos de luz. Rescata del más árido silencio una cárcel de polvo. Agujas de neblina en el acoso del minuto impalpable. Exploraciones, días como afrentas. La mano que ciñe sueños claros, dádivas calcinadas, ominosos naufragios. En la muda intemperie, estandartes de tiniebla. Se encienden muros, el desgaste despliega su avidez. De la cóncava ruina viene un sombrío linaje, un puntual deterioro. El tacto transparente busca bajo la emanación de signos de la pupila en sueños. La noche es una lúcida expiación. Así la dársena reúne sus vivas navegaciones. Los flamboyanes agitan su incandescencia. Hay espigas ornadas de reflejos que el asombro ha tatuado. Abrazos en las habitaciones de coral de la bahía. Marfil marino en la fuerza obstinada que esculpe estaciones de vidrio. Fiesta, comunión, semejanza. Vuelos que abren salones de larga claridad. Guirnaldas de ceniza sobre el agua. El verano se mira largamente en un espejo aterciopelado. Prende sus lámparas en cantiles de seda. Rocas de la montaña como estatuas que arraigan en los declives de la brisa. Diurnas elevaciones que deslumbran. 4 años después de El Jardín de la Luz, mi primer libro, publiqué Cuaderno de Noviembre en 1976. Este es un pasaje de ese libro que puede ser considerado o no un solo poema. Ninguno de los textos que lo constituyen tiene un título. El libro no tiene índice, así es que es una sola tirada de versos que están divididos por un doble espacio, por un final de página, bastante claramente señalado, indicado en la edición original, pero puede leerse, como digo, de una u otra manera, como una serie de poemas o como un solo poema, no importa. Es un cuaderno de noviembre. Me han preguntado por qué le puse así, que si tiene alguna
relación con algún libro de Tomás Segovia que tiene un título semejante o de Rubén Bonifaz Nuño, no. La historia es lo más sencillo que se puede imaginar uno. Yo tenía un cuaderno en el que empecé a escribir precisamente en ese mes. Esa es la explicación. No puede ser más sencilla o ni siquiera en ustedes más simple. En los corredores de obligada penumbra, en las bodegas de sombras leales e impenetrables, en vastas zonas deterioradas como la noche en la ciudad, veo algunas veces la trayectoria de meticulosas lastimaduras. He observado cómo el otoño da vuelta a las cosas, les devuelve un color de olvido y pesadumbre, y sin embargo, era una sombra que subía sobre la garganta del cielo enrojecido, apacible, tenso como una cuerda. Oculto en la ceniza que se derrama de las persecuciones, colocado en los sótanos del aire, en medio de la dolorosa luz de este día, veo en la materia del saludo el reverso de mi confinamiento. Billetes, cigarros, libros, frascos. Esto, aquello, los mecanismos del cuerpo que atraviesan con sus armas abiertas la abarrotada playa de estar, esquivando otros cuerpos salidos del tormento del sueño, en las descomposiciones que progresan, en los confines apagados, bajo la ropa melancólica, en las espaldas tristes, en los pálidos labios. Es la realidad una piedra puesta en los ojos de la primavera. A lo largo de las reflexivas incursiones del miedo en el pecho levísimo de los atardeceres, he visto cosas mezcladas y torceduras que procedían de un lugar sucio y sagrado o inmensamente duro y feroz. Cosas que se atoraban en la garganta de los ahogados, objetos puestos en la navegación de la enfermedad, secas reuniones de elementos, criaturas de pies encendidos en los charcos del amor, mañanas desfiguradas y aisladas como restos. Otro salto hacia adelante ahora para leer un poema del libro que se titula La calle blanca. Es un poema breve que se llama En donde estés, que es la frase que se repite a lo largo de estos versos, lo que los expertos en el análisis poético llaman una anáfora. En donde estés. En donde estés, oye la desgarrada boca del tiempo. No dudes, avanza contra la montaña de espejos. Luego podrás dudar. En donde estés, aprende a dudar para servir a la vida. En donde estés, mira los rostros del dolor y abraza las espigas. Desaprende el agobio. Observa el rostro de tus hermanos y el tuyo. En donde estés, recuerda y olvida. En donde estés, come con un estoicismo místico. En donde estés, acércate con deseo y aléjate con repugnancia, como quería el lince. En donde estés, piensa en cada cosa como si ella misma pensara. En donde estés, aprópiate del mundo y olvídate de las finalidades. En donde estés, inventa finalidades y juega con ellas hasta el hartazgo trágico y cómico. En donde estés, ejerce tu política. Muy bien, voy a leer ahora un texto, un texto en prosa poética, o a eso quisiera yo que sonara, que se titula Lanzazo. Es un texto más o menos reciente, que no está en ningún libro, de modo que aparece en una sección de inéditos al final de esta antología, El desprendimiento. Forma parte de un libro que estoy escribiendo ahora y que precisamente junta textos en prosa poética, en prosa narrativa, en prosa explicativa o como se quiera. No me preocupan mayormente, digamos, los rótulos genéricos, pero bueno, he aquí este poema
en prosa, si así lo queremos llamar, que se titula Lanzazo. A Cristo le dieron un lanzazo en el costado. No pudo defenderse. Es posible que no quisiera, pues era un artífice de la resistencia pacífica y de la no violencia. No hubiera podido hacer nada para impedir la agresión, porque estaba inmovilizado, inerme en la cruz, como una pieza magnífica, majestuosa, cobrada por una convulsa cacería entomológica. Ya no hablo de la corona de espinas, execrable pieza de artesanía, ni de las heridas pavorosas que lo tenían allí, dolido y elevado a la centésima potencia del martirio divino. Clavado, sí, fijo en la tortura cruciforme, los pies juntos y atravesados a la altura del empeine para tenerlo quieto, los brazos abiertos a medio aleteo y las manos machacadas por piezas afiladas de metal que le taladraron las palmas con la finalidad inmunda de que no se fuera por ahí a seguir predicando, profetizando. Eso era lo que les convenía a los poderosos de aquellos tiempos, tan hirsutos e incoherentes como los de ahora. Pero en tales cuestiones no me meto, por eso este lanzazo que me obsesiona, por eso el abuso de fuerza con un cuerpo ya de por sí maltrecho, por eso la rudeza innecesaria contra un rabí colérico, sí, pero que sanaba y consolaba, por eso la cruel abundancia del castigo infligido al orador sobrenatural. Nunca pude asomarme a ver directamente ese espectáculo formidable y sangrante, porque nací muchísimos siglos después y en un lugar distante, pero con la ayuda de la iconografía y la lectura de los evangelios, puedo imaginarme la escena bastante bien. Eso no vale, me dice mi amigo Federico S. Covarrubias. Es conocimiento mentiroso el que te brindan los libros disques sagrados, narraciones sensacionalistas. Yo veo a Federico con una ternura tenaz. La observo detenidamente, sus mejillas con leves cicatrices que solo yo puedo ver, los labios bien dibujados que no saben besar, la mirada de los que nunca mienten, la barbilla proyectada hacia adelante sin incurrir en un deplorable prognatismo de príncipe renacentista. Manifiesto por él y por sus palabras un desdén que en realidad no siento. Todo es puro histrionismo y sigo adelante con mis pesquisas de lo que sucedió allá en el Gólgota, ese suplicio descomunal, minucioso. Covarrubias puede decir lo que quiera, puede decir una misa pagana, practicar una liturgia agnóstica, un ritual secular de marcada ideología progresista. No le voy a hacer caso. En una cruz y escarnecido. Así tuvieron a J. Cristo hasta que el cielo se despedazó con una especie de tumultuosa protesta jupiterina. Rayos, nubarrones, oscuridad, tinieblas rajadas por el ulular magnético de la condenación. Entra Jean-Paul Richter. Ante la asamblea, anuncia con circunspección una catábasis judeocristiana, vía eficaz para dejar el tiempo en suspenso y para llenar de ilusiones contrahechas a los hijos del limo, alucinados hasta la extenuación por la muerte del jefe. Cambio de escena. El tocayo bigotudo de mi amigo Covarrubias abraza un caballo turinés y gimotea con desesperación. Es mejor volver a ese lanzazo, a esa tremebunda acción de encajar y sangrar. ¿No es en Turín donde hay un trapo zarandeado con la imagen del rostro del Cristo? Tengo que buscar ese dato, prescindible pero simpático. ¿Por qué le dieron ese lanzazo abominable a este individuo de hermosa catadura? ¿Por qué lo ensangrentaron y lo hundieron en ese temblor de oprobio, la crucifixión? ¿Por qué le propinaron en el costado esa herida que me quita el sueño, me atraviesa con su imagen tremenda y penetrante, con el espanto de su fúnebre horadación, con su manera turbia de abrirse paso por la piel, debajo de la piel,
entre las vísceras y los cielos y los limbos internos del cuerpo del Hijo. Fue un lanzazo tremendo. Debió romperle por lo menos una o dos costillas con su rombo punzante y seguramente desgarró innumerables tejidos y tegumentos de la caja torácica. Ese navío, su pecho y su costado, en el que sonaban tonadas místicas junto al lago Tiberíades. El Cristo gimió, pero de un modo apenas audible cuando le entró la punta metálica de la lanza en el costado. Se encontraba exhausto y sufría en su carne por todos los pecados. Una hilera resplandeciente, vergonzosa, de faltas a la moral y atentados a la ley. Largo y profundo lanzazo propinado a este personaje ilustrísimo, digno de todo nuestro amor por su sabiduría y por su manera de expulsar a los indignos de las inmediaciones del templo. Ahí termina, pues, ese texto hasta ahora inédito, ahora ya está en las páginas de El Desprendimiento, este libro publicado en España. Voy a terminar mi lectura con un par de poemas que tienen que ver con lo que, por desgracia, sabemos bien los mexicanos, que ocurre desde hace años y sigue ocurriendo en nuestra nación. Este poema se llama Nuestro Tiempo. Fue publicado en el libro El Azul en la Flama. Nuestro tiempo. Por todas partes gritos, desgarraduras, rincones infectados. Un cuerpo que se dobla y aparece en una barranca, 17 horas después, con el rostro desfigurado. Un círculo que sangra junto a un rectángulo de blancura infernal. Un brazo que se rompe en un espejo y un azogado espasmo que se licúa hasta la incandescencia en una espalda solitaria en los muelles fabriles. Por todos lados el estertor, la nieve de la angustia en medio de las hogueras del castigo bendito. El adelgazado sentido del hambre a medianoche, la fiebre de los humores y los miembros por los callejones y en los cristales de las ideas, erizados cauces de pelo humedecidos secretamente y orillas lentas de la carne atormentada de los vecinos, la nuestra, el prójimo arrancado a palo seco de su sueño. Por todos lados, por todas partes, pechos devastados y saliva de un azul demoníaco, vasos de estrecha boca para beber los incesantes mensajes de la desesperación y el espanto, artefactos de la guerra tentacular, los despojos de un miedo antiguo tirados junto a las fosforescencias de la ciudad erguida, la mordedura en la raíz de los edificios, la sombra de los gemidos bajo los árboles escasos, el amenazado rostro de los amores continuos, la muerte en forma de ala y de color brillante, el desgastado labio de las palabras. Antes de concluir, quiero agradecer esta invitación que me han hecho para este evento poético, el Festival Poético en la ciudad de Tijuana, que tanto quiero, donde tengo tan buenos amigos, y agradecer a quien ya mencioné, mi camarada de hace tantos años, Eduardo Hurtado, y mi amigo mucho más reciente, Omar Silva. ¿Sí? Lo conocí hace algunos años en el Centro Cultural Tijuana y es una persona muy gentil, por quien siento gran afecto. Gracias a ellos, pues, voy a concluir esta lectura con un poema que quizá merece una explicación. En el año 2011, el poeta Javier Sicilia, que había sufrido una tragedia espantosa, su hijo fue asesinado por criminales, las bandas que desencadenan tanta destrucción y tanta pena, tanto dolor y desesperación en nuestro país. Y bueno, Javier Sicilia echó a andar un movimiento que tuvo uno de sus momentos culminantes en una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Una manifestación doliente, muy numerosa, el Zócalo estaba lleno, de gente que se solidarizaba con
la tragedia de tantos mexicanos víctimas del crimen organizado. Y Javier tuvo la gentileza de convocarme para que leyera yo un poema al final del acto. Este es el poema que leí. En esa ocasión se titula Contra los muros. Contra los muros se encienden los nervios. Un cuerpo avanza y otro se dobla, retrocede, con una vibración de quemadura y estallido. Contra los muros, el impacto y la llaga, el sudor y la lágrima, la exhalación del miedo y el velo crispado del dolor, el frenético buscar y rebuscar del dinero, las armas cortas y largas, la bocanada de la sombra. Contra los muros se aprietan los miembros del cuerpo atemorizado y bajo el cielo se alzan los remolinos y las manos se abren y las injurias se diseminan entre la confusión y el vértigo. Contra los muros vuelve a nacer la espiga del sueño. Luego de una larga caminata se construye la serie luminosa de los conocimientos. Los brazos y las piernas adquieren el aspecto de cosas duras y angustiosas, apenas esperanzadas. Las presencias y los objetos fluyen hasta los lugares sagrados. Las fuentes frescas, las luces nutritivas. Contra los muros, el recuerdo del fuego maldito en la carne doliente de los niños y la silueta de una muchacha sobre el viento feroz de Samalayuca. Contra los muros, la vida se llena de fantasmas y la noche cierra su mano sobre la multitud. México sigue soñando pesadillas contra los muros, exhausto, sin aliento. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su atención. Gracias a Omar Silva, gracias a Eduardo Hurtado. Buenos días. Gobierno de México.